como bien lo anunciamos antes de ir a la pausa, ya se encuentra con nosotros Claudia Hayes, y es académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto, Lizeth, un gusto estar con ustedes. Un gusto también tenerla en el programa. Vamos a conversar sobre la Constitución de Chile. Luego del estallido social en el 2019, al año siguiente, se aprobó, los chilenos, la mayoría de chilenos aprobaron lo que es este nuevo referéndum para que se debata la nueva Constitución. Entonces, aquí mi pregunta, ¿no? Porque la idea era que se debata la nueva Constitución y reemplace a la Constitución de 1980. ¿Qué ha ocurrido entonces en ese periodo para que ahora que se presentó el nuevo proyecto, pareciera o existiera de que los chilenos no la aprobarían en este próximo referéndum del 4 de septiembre? Es una buena pregunta, parece contradictorio que casi un 80% de la ciudadanía votó por el cambio constitucional, es decir, un 80% de las personas que participaron en el plebiscito de octubre del año 2020 señalaron que no querían seguir con la Constitución de 1980 y que querían un reemplazo constitucional a través de un procedimiento democrático con una convención constitucional completamente electa. 78% de la ciudadanía votó en esa oportunidad por el cambio constitucional. Y sin embargo, hoy, menos de 2 años después de ese plebiscito, tenemos esta situación en la que la ciudadanía en Chile está muy dividida y es muy incierto el resultado de el plebiscito que tenemos ahora el 4 de septiembre, donde se va a votar si se aprueba o rechaza ya el nuevo texto de constitución emanado de una convención constitucional democrática que trabajó durante un año. ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué ese 80% que quería una nueva constitución ya no está seguro de querer esta nueva constitución? Bueno, yo creo que no hay una respuesta simple. Creo que hay varios factores que han incidido en esta situación. En primer lugar, es mucho más fácil decir lo que uno no quiere que decir lo que uno quiere, ¿no? Entonces, muchas de esas personas que no querían seguir con la Constitución del 80, hoy tienen dudas respecto de las consecuencias que tendría la nueva Constitución de aprobarse. Yo creo que hay un clima de inseguridad que ha aumentado en Chile, hay factores externos al propio trabajo de la Convención, como un aumento de la inseguridad pública, hay problemas de orden público, de aumento de la criminalidad, hay una crisis económica muy importante, en parte producto de la pandemia, del aumento de los combustibles por la guerra en Ucrania, del aumento de la inflación en general en todas partes y de que no se ha recuperado realmente el empleo que se perdió durante la pandemia. Toda esa situación crea gran incertidumbre en términos económicos y además tenemos una crisis migratoria, tenemos una baja en la popularidad del presidente Gabriel Boric. Todas estas condiciones yo creo que abonan a generar cierto rechazo al cambio, cierto temor al cambio, y eso abona por supuesto a la campaña del rechazo. También hay problemas de orden interno al trabajo de la Convención que tienen que ver con el tono que tuvo el debate constitucional, que fue un debate bastante agresivo en ocasiones, no hubo un diálogo así como tranquilo en la Convención Constitucional, y yo creo que eso también a algunas personas les ha generado desconfianza respecto del texto resultante, si bien el texto en realidad refleja consensos bastante amplios, porque las normas aprobadas en el proyecto de nueva Constitución se aprobaron por los 2/3 del Pleno de la Convención. Claro, porque eso fue uno de los motivos por los cuales hubo un gran estallido social en el 2019 y se tuvieron que suspender varios eventos, ¿no? Vale decir, por ejemplo, el evento de Viña del Mar, que es uno de los eventos más grandes en Chile y que se tuvo que suspender justamente por este motivo. Uno de los temas también que ocasionan aún más debates es que la nueva propuesta de la Constitución de Chile señala que Chile es una república inclusiva y paritaria. ¿Me podría explicar esto, por favor? Bueno, el texto de nueva Constitución tiene varios cambios bastante trascendentes respecto a nuestra tradición política que tienen que ver con un proceso mucho más inclusivo para la elaboración de la Constitución. La Constitución se elaboró siguiendo las normas electorales de la ley electoral para la Cámara de Diputados en Chile, pero con 3 correcciones muy importantes. Una de ellas es la paridad de género. Fue una convención constitucional completamente paritaria, un hecho inédito realmente en el mundo. Es la primera constitución hecha con paridad de género en el mundo. Si es que se aprueba va a ser la primera constitución, si no va a ser el primer esfuerzo constitucional fallido. Es una constitución que se elaboró con escaños reservados para los pueblos indígenas en una proporción similar a la proporción demográfica de los pueblos originarios en Chile, que nunca habían tenido participación política. Y también, y esto también fue bien importante, se permitió la participación de independientes en la Convención Constitucional de una forma que no pueden ellos acceder, los independientes, las personas que no son de partidos políticos, a, por ejemplo, a la competencia
competencia electoral para la Cámara de Diputados, porque podían hacer pactos y competir con mayor posibilidad de ganar a los partidos políticos, haciendo listas de independientes. Esos tres factores, la participación extraordinaria de independientes, de mujeres y de pueblos originarios, generaron una constitución con una gran señal hacia la representación y el reconocimiento de los pueblos originarios a través de esta idea de un Estado plurinacional y con ciertos niveles de autonomía para las decisiones y de consulta indígena. También en los temas de paridad de género también se establecen muchas normas que tienen que ver con acción afirmativa, con participación paritaria. Justamente ahí quería profundizar, porque uno también de los temas de este nuevo proyecto de la nueva Constitución es que señala a Chile como un Estado plurinacional y pluricultural, parecido al de Bolivia y Ecuador, ¿no? ¿Cuáles son entonces los alcances de esta definición? Bueno, ha habido mucha discusión al respecto, porque también se señala que Chile sigue siendo un Estado unitario, es decir, no se cambia el modelo de un solo Estado, y lo que busca hacer esta Constitución es reconocer que dentro de ese Estado, que es uno solo y que es unitario... Bueno, te comento que en Chile se ha despenalizado el aborto desde hace muchos años, ¿no? Sin embargo, hay un tema que está en debate. Bueno, este tema justamente está en debate, Clara, vale decir. ¿Qué plantea el nuevo proyecto de la Constitución de Chile con respecto a este tema? La verdad es que Chile fue uno de los países más tardíos en despenalizar el aborto después del retorno de la democracia. Solamente en 2018 se aprobó una norma, o 2017 si no me equivoco, una norma que permite el aborto en 3 causales, es decir, solamente si hay inviabilidad del desarrollo del feto, riesgo de la vida de la madre o violación. Solo en esos casos se ha despenalizado el aborto en Chile. Hemos tenido un régimen muy antiaborto y la Constitución del 80 protege la vida del que está por nacer. Eso decía la Constitución de la dictadura. La nueva Constitución señala que las personas tienen derechos sexuales y reproductivos y que se debe garantizar como un derecho el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Solo dice eso la Constitución y deja al legislador y a la legisladora, digamos, es decir, al Congreso Nacional, regular de qué manera tiene que establecerse las normas para dar cumplimiento a ese precepto constitucional que tiene que ver con garantizar el acceso a la interrupción del embarazo. Bien, otro tema que también es importante tocar es que el proyecto de la nueva Constitución señala también cambios en el sistema político, sobre todo en el diseño del Parlamento. Entonces, ¿me podría indicar, por favor, sobre este modelo del sistema bicameral? Porque se plantea una Cámara Nacional y otra regional. Por favor, explíqueme en este tema. Correcto, hubo mucha discusión en cuanto al régimen político y finalmente se mantuvo el presidencialismo con características bastante similares a las que tiene hoy día, digamos, el régimen presidencial. Y quizá el cambio más notorio en el régimen político tiene que ver con esta Cámara de las Regiones que viene a reemplazar al Senado. Es decir, se mantiene un sistema bicameral, pero en lugar de un bicameralismo simétrico como el que tenemos hasta hoy, en que el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados básicamente hacen lo mismo, tienen la misma función en la revisión de las leyes, la nueva Cámara de Regiones tiene algunas funciones un poco diferentes. No revisa todas las leyes, es una segunda Cámara con menos atribuciones que la Cámara de Diputadas y Diputados, entonces se establece un sistema más centrado, que da poder a la Cámara que a la Cámara de las Regiones. Y por otro lado, es una Cámara mucho más orientada a la representación territorial, a la representación en los temas que tienen que ver con regiones, pero aún así, en las sucesivas discusiones que hubo en la Convención Constitucional, esa Cámara al principio era mucho más débil, y se fue fortaleciendo a través del debate constitucional y terminó finalmente un bicameralismo asimétrico con una Cámara de las Regiones de clara orientación territorial y una Cámara de Diputadas y Diputados que mantiene, podríamos decir, más la representación de las mayorías políticas en términos demográficos. Claro, sin duda hay muchos y radicales cambios. Entonces, ¿qué pasaría de no aprobarse esta nueva Constitución de Chile y permaneciera la Constitución que tenemos ahora de 1980, vale decir, la que nació bajo el gobierno de Pinochet? Bueno, yo creo, Lisette, y a todas las auditoras y auditores, que esa es la gran pregunta que tienen hoy día las chilenas y los chilenos. Si se rechaza la nueva Constitución, volvemos a la situación que generó la crisis del estallido social del 2019 y por lo tanto pensar en seguir haciendo las cosas como se hacían en Chile hasta antes del estallido social a mí me parece que es poco razonable, poco realista. Y por lo tanto, pase lo que pase, yo creo que ya sea que gane el apruebo o gane el rechazo, Chile va a seguir en esta conversación, especialmente en términos de los derechos sociales, de mejorar el rol de lo público en la provisión de derechos sociales
y en un giro, digamos, de la política desde el Estado subsidiario, que es este Estado que le da primacía al mercado en la satisfacción de necesidades básicas, a un Estado mucho más presente en temas como educación, salud, pensiones. Y yo creo que ya sea que se apruebe o se rechace el nuevo texto de Constitución, ese cambio va a tener que venir, porque de lo contrario vamos a mantener un clima de mucho descontento social y de inestabilidad política, que es algo que yo creo que nadie quiere en Chile. Exacto. Bueno, ya veremos los resultados este 4 de septiembre en Chile. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por la invitación, un gusto.